Gracias por visitar ciudadedios.com. Soy Alex y quiero compartirles un poco de lo que vivimos en esta semana. Pero antes, nos gustaría conocerte. Así que síguenos en las redes sociales y déjanos un comentario con el hashtag Ciudad de Dios. Y ahora te dejo con el mensaje de la semana. Bueno, el domingo pasado tuvimos la final del Mundial y hoy tenemos la final de nuestra serie del Fruto del Espíritu. Y va a estar más emocionante, va a ver. Así que vamos a ver. Este camino, vamos a leer primero el pasaje, Gálatas 5, del 22 al 23. Yo espero que después de toda esta serie ya usted se haya aprendido cada uno de los componentes del fruto del Espíritu. ¿Ok? Vamos a ver, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, estamos hoy en la gran final, pero recordemos el primer partido. El primer partido fue el amor. Ahí fue donde empezó todo. Y tiene sentido porque la Biblia le da un lugar preeminente al amor. Cuando, por ejemplo, Pablo habla del amor en 1 Corintios 13, él habla de que el amor es primero. Él dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el más importante es el amor. Y Jesús dijo, cuando le preguntaron, maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande mandamiento. El amor es lo primero. El amor es lo primero. Dios tiene que ser lo primero. Amar a Dios debe ser lo más importante. Amamos a Dios porque dice la Biblia, porque Él nos amó primero. Y dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y muy importante, también dice la Biblia, que Dios no simplemente ama. La Biblia dice que Dios es amor. Dios es amor. Ahora vamos a los siguientes partidos, porque ya se empezaba a poner un poco más. Íbamos avanzando. Y después vimos el gozo y la paz. Y con el gozo y la paz vemos de que nos hablan de cuál es nuestra actitud ante las situaciones de la vida. Las situaciones de la vida muchas veces van a querer robarnos el gozo y van a querer robarnos la paz. Pero aquellos que permanecen son aquellos que entienden que el gozo que hay en nosotros no es humano, va más allá. Es un gozo producido por Dios, que es indiferente de las circunstancias. Es ese gozo que dijo Nehemías cuando la gente estaba triste y les dijo, hermanos, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y los que entienden lo que dice también el Salmo, que dice, en su presencia hay plenitud de gozo. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos gozo en nosotros. Y también la paz que dijo Jesús, que no puede dar nadie, que solo Él la puede dar. Y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestra mente y nuestro corazón. Entonces eso fue como la primera ronda del Mundial, por decirlo así. Pero ahora se empezaba a poner más difícil la cosa. Vamos a octavos de final, imagínense, como Costa Rica contra Grecia en el 2014. Y entonces tenemos un partido bien complicado y es la paciencia. Ese sí ya está un poco más complicado, ¿no? Ya la paciencia. Porque la paciencia nos habla de tener que esperar en Dios, de tener que someternos a su soberanía, entender que hay momentos en que nosotros ya no podemos hacer nada, que los tiempos de Dios son perfectos, aunque tal vez para nosotros parezcan demasiado lejanos. Es seguir adelante, aunque pareciera que no hay esperanza, pero seguimos confiando en Él. Entonces, pasar la paciencia es como pasar ya cuartos de final como contra Holanda. Ya es otro nivel todavía. Y aquí la Biblia nos habla de otras dos cosas muy importantes, que es la benignidad y la bondad, o la amabilidad y la bondad. ¿Y por qué este es otro nivel? Porque ya la amabilidad y la bondad nos habla de nuestras actitudes hacia los demás. Es decir, ya aquí empezamos a evidenciar cómo lo que Dios ha hecho en nosotros lo empezamos a reflejar en la forma en que nosotros vemos y tratamos a las demás personas. Cuando se empieza a ser evidente que tal vez nosotros antes éramos groseros,
indiferentes, pero ahora somos amables, bondadosos, generosos con los demás. La gente empieza a ver el cambio que Dios está haciendo en nosotros. Eso ya es otro nivel, es como cuartos de final. Ahora vamos a semifinales, la fe. Porque muchas veces no llegamos hasta el final porque nos falta fe. La fe es algo gradual. Los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe, porque la fe es algo que va creciendo en nuestra vida. Empieza cuando le entregamos nuestra vida a Jesús y va creciendo cada día conforme vamos avanzando y permanecemos en la vida cristiana. Y porque la Biblia es clara con algo: sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que crecer en fe para llegar hasta el final de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y hoy estamos aquí en la gran final. Y la gran final vamos a ver de que tiene que ver con dos cosas que son ya de alto nivel, que Dios tiene que formar en nosotros a través del Espíritu Santo. Y es la mansedumbre y la templanza, o como se traduce en otras versiones, la humildad y el dominio propio. La humildad y el dominio propio. Y para aprender de esto, vamos a aprender de un personaje muy importante de la Biblia, que es Moisés. Y quiero que leamos, ya les digo, quiero que leamos Números 12:3. Números 12:3. ¿Qué dice la Biblia acerca de Moisés? Números 12:3. Y dice lo siguiente: y aquel varón Moisés era como muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Es decir, el campeón mundial de la mansedumbre era Moisés, como Francia, ¿no? Era el campeón del mundo. Dice que no había hombre sobre la tierra más manso que Moisés. Pero la pregunta aquí es: ¿cómo Moisés llegó ahí? ¿Qué fue lo que Dios hizo en su vida para que se dijera de él estas palabras, que él era el hombre más manso sobre la tierra? Porque aquí surge la pregunta también: ¿Moisés siempre fue así? ¿O fue que Dios hizo algo para que llegara hasta ese nivel? Así que vamos a estudiar la vida de Moisés. La vamos a estudiar de una forma totalmente diferente, para ver cómo fue que Dios fue tratando con su vida para hacerlo un hombre humilde y un hombre de dominio propio, y cómo todo lo que Dios hizo en Moisés puede aplicar en nuestra vida. Van a haber situaciones que vamos a ver de la vida de Moisés que usted va a decir: uy, vea, yo también, uy, au, pero es parte también de todo lo que vamos a ir estudiando. Así que preparémonos, vamos a hacer un viaje en la historia y vamos a estudiar la vida de Moisés. ¿Listos? Muy bien, vamos. Así empieza la historia. Recordemos, Israel llegó a Egipto por José. Recordemos que José fue vendido por los hermanos como esclavo. Él llegó a Egipto, ahí fue esclavo, pero estuvo en la cárcel incluso, pero él interpretó un sueño al faraón de 7 años de vacas gordas y de vacas flacas, que representaban 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Así que cuando él interpretó el sueño al faraón, Faraón lo puso de gobernador de Egipto y él administró toda la abundancia. Y entonces cuando llegó el hambre, el único lugar donde había alimento era Egipto. Y todo el mundo tenía que ir a Egipto a comprar alimento, y los hermanos de José no eran la excepción. Ellos fueron a Egipto. Y fue cuando José se descubrió y dijo: yo soy el hermano de ustedes, el que ustedes vendieron, pero no se preocupen, esto fue el propósito de Dios. Es más, tráiganse a mi papá y a todos, y yo los dejo vivir en una región cercana aquí en Egipto para que no mueran de hambre. Así que se vinieron y vivieron en Egipto. Pero dice la Biblia que cuando murió José y cuando murió el faraón de ese tiempo, el que siguió, dice que no sabía quién era José, y veía más bien en los israelitas una amenaza, porque el pueblo iba creciendo y creciendo y creciendo. Dice la Biblia, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Y entonces fue cuando el faraón lanzó un edicto y dijo: maten a todos los niños varones. Y entonces dice la Biblia que las parteras egipcias que iban a ayudar
a las madres hebreas tuvieron miedo, tuvieron temor de Dios. Dijeron, nosotros no podemos hacer eso. Y entonces el faraón llegó a pedirles cuentas a las parteras y les dijo, ¿y por qué siguen viviendo los niños israelitas? Es que las mujeres hebreas son muy fuertes y cuando llegamos ya dieron a luz. Y entonces dice que Dios bendijo a las parteras por tener temor de Dios. Pero entonces, enojado por eso, el faraón lanzó otro edicto de lanzar a los niños. Y entonces llegó una madre hebrea, tomó a su niño, lo metió en una canasta, lo puso sobre el río y de casualidad se lo encontró la hija del faraón. La hija del faraón lo encuentra, dice, este niño va a ser mío. Le pide a la mamá que lo críe, que lo amante, y cuando ya pasa ese periodo se lo deja. Así que Moisés es criado en el palacio del imperio más grande de ese momento, que era el imperio egipcio. Criado en condiciones muy diferentes a su pueblo, que vivía en la esclavitud y en la pobreza, con ventajas que no tenían sus hermanos. Pero un día él va a ver a sus hermanos hebreos. Y aquí quiero que aclaremos un primer punto respecto de la mansedumbre o la humildad. Y es que muchas veces nosotros decimos que alguien es humilde por su condición económica o su condición social, y decimos que eso es humildad. Pero humildad no tiene que ver con factores externos. La humildad tiene que ver con una actitud del corazón, con algo que Dios forma en nosotros. Entonces, alguien puede tener poco dinero, pero ser orgulloso. Y el caso contrario, alguien puede tener mucho dinero, pero ser humilde, porque no tiene que ver con factores externos, tiene que ver con una actitud del corazón, de la forma en que nosotros vemos a Dios y a los demás y tratamos a los demás. Entonces Moisés va a ver a sus hermanos hebreos y ve que un egipcio está maltratando a un hebreo. Y sucede lo siguiente. Quiero que leamos Éxodo 2, del 11 al 12. Éxodo 2, del 11 al 12. ¿Qué pasó con Moisés? Éxodo 2, del 11 al 12. Dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y aquí empezamos a entrar en materia. ¿Qué es lo contrario al dominio propio? Lo contrario al dominio propio es la impulsividad. Es cuando nosotros decimos o hacemos cosas impulsados por nuestras emociones, por nuestros pensamientos, por nuestras pasiones, y decimos y hacemos cosas sin control, muchas veces cosas que uno tal vez en sus, como decimos, en sus 5 sentidos no haría, pero muchas veces la impulsividad nos hace decir y hacer cosas de forma impulsiva, descontrolada. No sabemos controlar nuestras emociones, nuestros impulsos. Lo vemos, por ejemplo, en las calles. Gente que tal vez frustrada porque no avanzan los carros y empieza a pitar y empieza a gritar y empieza a maldecir. A mí una vez me agarraron el carro a patadas en la pista. Gente que se vuelve loca. Ahora que hablamos de fútbol, vean qué lamentable, la gente muchas veces no puede controlar la frustración, y vemos en Costa Rica que se elevan los índices de violencia por un partido de fútbol, porque no sabemos controlar la frustración. Y vean que es interesante que uno puede decir, es que eso es en Costa Rica, pero estaba viendo un artículo que eso mismo sucedió en Inglaterra, cuando Inglaterra perdió en el Mundial, porque no es un asunto de país o de cultura, es un asunto del corazón.
Entonces muchas veces, por no controlar el enojo, por no controlar la frustración, decimos y hacemos cosas hirientes. Muchas veces por no controlar nuestras pasiones, cometemos pecados. Tenemos que aprender a tener dominio propio y a controlarnos. Y el ejemplo de Moisés es el ejemplo extremo de alguien que no supo controlar su ira y terminó matando a alguien, imagínense. Ese es el extremo. Y eso es lo peligroso si no logramos y no permitimos que realmente el Espíritu Santo nos ayude a tener control y a tener dominio propio. Podemos llegar a ese extremo por actuar impulsivamente. Ahora, lo curioso de la historia es que dice que Moisés, ¿verdad?, esperó a que no hubiera nadie, dijo, nadie me está viendo, mató al egipcio, lo enterró y se hizo el ruso. Dice, él pensó que nadie lo vio. Y al otro día dice la Biblia que sale otra vez a ver a los hebreos y ve que 2 hebreos están peleando. Y él les dice, pero ¿por qué se pelean entre ustedes si son de los mismos? Y uno de ellos le dice, ajá, ¿y qué vas a hacer? ¿Nos vas a matar como aquel egipcio? Lo vieron y le mandaron el video por WhatsApp al faraón. Y cuando el faraón se dio cuenta, dijo, quiero la cabeza de Moisés. Así que Moisés no tuvo más salida, más remedio que escaparse de Egipto. Impulsivamente se va. No sabía a dónde iba, se fue. Y cuando llega a un lugar, llega cerca de un pozo, pasa lo siguiente. Leamos Éxodo 3:11. Éxodo 3:11. Vamos a estar bastante en Éxodo, entonces mantenga ahí como la Biblia por ahí para que no tengan que estar buscando mucho. Éxodo 3:11. Perdón, me equivoqué. Todavía no ponga ese. Me equivoqué. Les voy a contar la historia. Moisés llega a un pozo y están unas mujeres recogiendo agua. Y entonces dice que en el momento en que están las mujeres recogiendo agua, llegan unos pastores con las ovejas y dicen a las mujeres, quítense, nosotros vamos a darle agua a nuestros animales. Y adivinen quién estaba viendo. Moisés. Y dicen que cuando vio eso otra vez, se le metió el Moisés. Dijo, ¡guau! Y se agarró con todos los pastores y los hizo echados. Por dicha no los mató. O sea, este Moisés era terrible. Pero había algo importante en Moisés. Él tenía buenas intenciones. Él no permanecía indiferente al ver que otros los trataban injustamente, que el fuerte se aprovechaba del débil. Él tenía buenas intenciones. El problema es que era impulsivo. No medía las consecuencias de sus palabras y de sus acciones. Entonces Dios ve a Moisés, dice, este me sirve. Yo sé que lo mando a libertar al pueblo y lo saca, pero necesito tratar con su corazón. Necesito hacer un proceso con él. Si usted se le hacen largos los 4 años para esperar el mundial, le cuento que no es comparado con nada, con Moisés, porque tuvo que esperar 10 veces más. 40 años. 40 años le tomó a Dios tratar con ese corazón orgulloso e impulsivo, imagínense. Ahí en el desierto, pastoreando ovejas. Aquel hombre que vivía en el palacio del faraón, lleno de ventajas, ahora era un pastor en el desierto, pastoreando ni siquiera las ovejas de él porque eran del suegro. Ahí siendo entrenado por Dios, sin saber que Dios estaba tratando con su corazón y sin saber que Dios lo estaba entrenando, pero para pastorear a un pueblo numeroso. Pero ahí estaba, 1 año, 2 años, 4 años, 20 años, 10 mundiales. Pero llegó el año 40. Llegó el año 40. Y dice la Biblia que cuando llega ese momento,
Dios se le aparece a Moisés. Primero le llama su atención, porque Moisés ve una zarza, un arbusto ardiendo que no se consume, y le llama la atención y él dice: tengo que ir a ver eso, porque es que ese arbusto no se consume con el fuego. Él llega, y cuando llega a ese lugar, Dios le dice: Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque estás pisando tierra sagrada. Moisés se cubre el rostro, se quita las sandalias, y Dios le dice: Moisés, yo te he escogido para que saques a mi pueblo de Egipto. Tú vas a ir a hablar ante Faraón. ¿Y qué le responde Moisés? Ahora sí, Éxodo 3:11. Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Quién es este impostor? ¿Quién es este? Porque el Moisés que yo conocí 40 años era totalmente diferente. Si Dios le hubiera preguntado a Moisés esto 40 años antes, hubiera dicho: sí, sí, yo voy, ¿con cuántos me agarro? Yo los mato a todos. ¿Dónde? Y se va solo probablemente, porque era impulsivo. Pero ahora dice: Señor, ¿quién soy yo? Yo no sé, yo no puedo hablar bien en público. Es más, necesito la ayuda de mi hermano Aarón, que él sí lo hace mejor que yo. Dios mío, ¿quién es este? Es el producto de 40 años siendo tratado por Dios. Y en el momento en que Moisés dice: no estoy listo, yo imagino la sonrisa de Dios diciendo: ya está listo. Tomó 40 años, pero ya está el producto. Ya está. Dios había cambiado su corazón. Ahora era un hombre manso. Ahora era un hombre dependiente de Dios. Era un hombre que se controlaba y que iba a pasar por pruebas que no solamente iban a poner en prueba, valga la redundancia, su humildad, sino también su dominio propio. Así que Moisés se va donde Faraón y recibe un no como respuesta. Deje ir a mi pueblo. No. Bueno, Señor, dijo el Faraón que no. Bueno, va a mandar una plaga. Dice el Señor que saques a mi pueblo. No. Y otra vez, no, 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 no. Le voy a decir algo. Si hay algo que pone muchas veces en prueba nuestra humildad y nuestro dominio propio, es cuando nos dicen que no. ¿A quién le gusta que le digan que no? Sí. Yo no conozco a nadie que diga: estoy feliz, me dijeron que no. O sea, yo me le quedaría viendo raro. No nos gusta que nos digan que no. ¿Y cuál es el problema? Que cuando nos dicen que no, sale a la luz nuestro orgullo y actuamos impulsivamente. Porque ¿qué pasa cuando nos dicen que no? Muchas veces nos enojamos. Muchas veces decimos cosas como: a mí nadie me dice que no. Nos enojamos, nos alejamos de la gente porque nos dijeron que no. Hay gente que se ha ido de la iglesia porque les han dicho que no. Hermano, ¿por qué se fue de la iglesia? Es que el pastor me dijo que no y me fui. Actuando impulsivamente. Pero nosotros tenemos que entender algo. La gente tiene derecho a decir que no. Es un derecho que tenemos, decir que no. También decir que no es una forma de poner límites. Cuando las personas necesitan proteger su integridad, decir no es una forma de poner límites, y nosotros tenemos que aprender a respetarlos. Entonces, aceptar un no es una muestra de humildad. Y cómo manejamos ese no también es una forma en que evidenciamos si tenemos dominio propio o no. Porque ¿qué es lo correcto? Aceptar el no, respetar el no, y si fuera el caso, pedir explicaciones con respeto. Pero no para manipular, sino para entender. Y si fuera el caso, negociar. El problema es que muchas veces ni siquiera llegamos a ese punto, porque actuamos de forma impulsiva y nos enojamos con la persona porque nos dijeron que no. La pregunta es: ¿cómo reacciona usted cuando le dicen que no?
¿Cómo reacciona usted? Porque todas estas preguntas que les voy a hacer son preguntas de introspección que hablan mucho de cómo está nuestro nivel de humildad y de dominio propio. ¿Cómo reacciona usted? Muchas veces, ¿qué pasa cuando a un niño le dicen que no? ¿Qué hace? Llora, patalea, hace un ridículo, un espectáculo, ¿no? Y a veces nosotros nos comportamos como niños grandotes porque nos dicen que no. Y eso también demuestra mucha inmadurez de nuestra parte. Así que tenemos que aprender a aceptar un no como respuesta, con humildad y con dominio propio. Y Moisés se aguantó al faraón, se aguantó la dureza de su corazón, se aguantó que le dijera no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces. Y fue hasta la 10ª, cuando ya vino la plaga de los primogénitos, que el faraón desistió y dijo: sí, váyanse largo de aquí. Y el pueblo salió de Egipto, y Dios hizo grandes maravillas, porque el pueblo salió con las manos llenas, porque cuando el faraón otra vez se endureció, los persiguió, pero Dios abrió el mar rojo de forma increíble. Estamos ante una generación que vio cosas impresionantes. Imagínense haber visto el espectáculo de las plagas. Imagínense haber visto cómo Dios abrió el mar rojo. Y sin embargo dice que pasado un mes de haber salido de Egipto, sucedió lo siguiente. Quiero que leamos Éxodo 16 del 2 al 3. Éxodo 16 del 2 al 3. Dice, esto pasó un mes exacto después de que salieron de Egipto, un mes. Y dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Esa fue la primera de muchísimas quejas y murmuraciones que recibió Moisés. Incluso la Biblia nos dice que hasta los propios hermanos, María y Aarón, murmuraron y se quejaron de Moisés. Pero ¿sabe lo que me parece más increíble? Que aún ante las críticas, que aún ante las murmuraciones y los chismes, Moisés siempre se controló. Nunca actuó impulsivamente. Es más, hasta intercedía por ellos para que Dios los perdonara por lo que estaban haciendo. Impresionante. Porque aquí viene otra pregunta y otra situación que habla mucho de nuestra humildad y del dominio propio. ¿Cómo reaccionamos cuando usted sabe que hay gente que está chismeando, murmurando o diciendo calumnias de usted? ¿Cómo reaccionamos? Yo muchas veces veo las redes sociales y yo veo que es una guerra de insultos. Que alguien lanzó una murmuración en redes sociales, el otro: ¿verdad que estás hablando de mí? ¿Por qué no me lo decís? Y empiezan, y aquella cosa. Y otros dicen: vea, yo tengo más me gusta para que vea que yo tengo razón, y aquella cosa. Y yo, ¿qué es eso, Dios mío? Yo por eso desde que me salí de Facebook soy feliz. Y entonces muchas veces ese es el problema, que ante las murmuraciones o los chismes reaccionamos chismeando. En vez de ir a hablar con la persona y decirle: escuché que estás hablando esto de mí, podemos conversarlo para aclararlo. Pero no, hacemos otro chisme del chisme. O vamos donde la persona y en vez de conversar y buscar aclarar las cosas, vamos, como decimos aquí en Costa Rica, con la plancha de frente. Ajá, estás hablando de mí, desgraciado, venga. De nuevo, orgullo, impulsividad.
de nuevo, tenemos que aprender a ser humildes. Tenemos que aprender a tener dominio propio. Si alguien está murmurando, chismeando de usted, no vaya a hacer otro chisme. Hable con la persona, pida explicaciones. Si alguien se está quejando, busque cómo llegar a soluciones. Si usted está en una posición de liderazgo, tenga por seguro que se van a quejar de usted. Pero aquí es donde también tenemos que ser inteligentes y escuchar lo que la gente tal vez se está quejando para buscar soluciones y no ir a echarle en cara de por qué se está quejando. Pero de nuevo, eso implica humildad, implica dominio propio, porque no es lo que hacemos naturalmente. No es lo que hacemos naturalmente. Tenemos que aprender a manejar estas situaciones también, como lo hizo Moisés, que para mí está solo. O sea, este hombre es increíble. Murmuraban, se quejaban contra él. Y dice la Biblia que se sentaba todo el día a escuchar los problemas del pueblo. Todo el día y noche, sentado escuchando los problemas del pueblo. A ver, cuénteme su problema. Muy bien, este es mi consejo. Ficha 895, sí, pase. Pasaba todo el día en eso. Y entonces un día llega el suegro a buscarlo y dice: ¿y dónde está Moisés? Dando consejería. Y dice: ¿y a qué hora sale? No, nunca sale. Dice: ¿cómo? Y entonces va donde él, donde Moisés, y le dice: Moisés, te quiero dar un consejo. Así nunca vas a salir. Te vas a cansar tú y se va a cansar el pueblo. Yo te aconsejo que usted se deje los casos más difíciles y que los casos menos complejos se los deje a otras personas. ¿Y qué hizo Moisés? Le dijo: tenés razón, voy a aplicar el consejo, y lo aplicó. Y esa es otra situación, de nuevo, donde se pone en prueba nuestra humildad y nuestro dominio propio. ¿Cómo reaccionamos cuando la gente nos corrige? Cuando la gente nos dice que algo no estamos haciendo bien. ¿Cómo reaccionamos cuando nos da un consejo? Hay mucha gente que de una vez pone una barrera por su orgullo y su impulsividad. A mí nadie me tiene que decir nada. Yo soy el más carga. ¿Usted qué va a saber? O tal vez lo escuchamos, pero la persona está hablando y nosotros lo que escuchamos es bla, 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 bla. Porque no le queremos hacer caso. Porque somos demasiado orgullosos para aceptar que no estamos haciendo algo bien o que podemos hacerlo mejor. Tenemos que aprender también de eso. Tenemos que aprender a escuchar los consejos. Tenemos que aprender a escuchar la crítica constructiva y destructiva, porque hay gente que también critica destructivamente, y con eso hay que tener dominio propio también. De no ir a devolver el insulto o no ir a pelearnos con la persona. De nuevo la pregunta, y voy recapitulando: ¿cómo reacciona usted cuando le dicen que no? ¿Cómo reaccionamos cuando hay alguien que está chismeando o nos está calumniando? ¿Cómo reaccionamos ante las quejas? ¿Cómo reaccionamos ante la corrección? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos da un consejo? Todo eso nos habla del nivel de humildad y de dominio propio que tenemos. Y qué lindo es cuando nosotros tenemos una actitud como la de Moisés, que escuchamos el consejo y lo aplicamos. Porque nadie aquí sabe todo. Nadie aquí sabe todo. Yo algo que valoro muchísimo es cuando el pastor Alex me llama a la oficina. Primero me asusto, ¿verdad? Pero yo también valoro mucho cuando él me da un consejo. Me dice: George, él me dice George, ¿verdad? Me dice: George, me dice: tienes que hacer esto mejor. Y yo digo: wow, qué valioso, un consejo de mi pastor, impresionante. Pero hay que tener un corazón correcto para eso, porque muchas veces ponemos una barrera y nuestro orgullo muchas veces es el que nos impide poder crecer y mejorar en las áreas de nuestra vida. Y ahora llegamos ya como al top, ya el nivel mundial. Esto sí me impresiona, porque dice la Biblia que Moisés, 40 años siendo tratado por Dios, 40 años aguantándose a este pueblo, y cometió un error, y Dios le dijo: no entras a la tierra prometida. No entras a la tierra prometida.
Una vez una persona se me acercó y me dice: pastor, estoy enojado. Y yo: ¿por qué? ¿Perdió esa prisa? No sé, ¿por qué está enojado? Me dice: no, estoy enojado porque no estoy de acuerdo que Moisés no hubiera entrado a la tierra prometida. No estoy de acuerdo. Pero, oiga, enojado, pero yo estoy, ¿verdad? Dios mío, ¿verdad? Yo, bueno, conversemos, ¿verdad? Pero el asunto aquí es, aquí yo no me voy a poner a debatir si lo que Dios decidió fue justo o no, porque yo creo algo, que Dios es justo. Dios siempre es justo. Y aquí es donde viene el meollo del asunto. No siempre vamos a estar de acuerdo y no siempre vamos a comprender lo que Dios hace. No siempre. Hay veces que no vamos a estar de acuerdo con los juicios de Dios, y hay veces que ni siquiera lo vamos a comprender. Pero el problema es que muchas veces ante ese desacuerdo, ante esa incomprensión, actuamos de forma impulsiva. No estoy de acuerdo con lo que Dios hizo, me voy a ir de la iglesia, nunca voy a volver a leer la Biblia, nunca voy a orar, nunca más, me voy a enojar con Dios. Y muchas veces la gente reacciona así. Pero a mí lo que me impresiona es que cuando Dios le dice a Moisés: no vas a entrar a la tierra prometida, Moisés le dice a Dios: ¿y a quién ponemos en vez de mí? Dios mío, ¿quién es este? ¿Quién es este, Dios mío? Yo le hubiera dicho: ¿sabe qué, Señor? Yo me voy, yo dejo todo botado aquí, a ver qué hace usted con este pueblo. Pero Moisés, ¿a quién ponemos? Y le dice Moisés, y le dice Dios: vamos a poner a Josué. Es más, usted lo va a entrenar. ¡Wow! Y todavía más impresionante, leamos Deuteronomio 32:52. Deuteronomio 32:52. Ya están a punto de entrar a la tierra prometida. Ya casi. Y sube Dios a Moisés a un monte y le dice: verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Dice: véala, porque usted no va a entrar. De nuevo, yo me hubiera enojado. Y yo: ¿para qué me hace ver esto? Y saben que si usted lee el capítulo siguiente, ¿saben qué hizo Moisés? Si usted lee Deuteronomio 33, bendijo a las 12 tribus de Israel. Yo, Dios mío, yo quedé así, después de estudiar este mensaje, yo: Dios mío, ¿cuánto me falta? Yo pensaba que ya estaba llegando a la final y no, hombre, me falta tanto. Porque de nuevo la pregunta: ¿cómo reaccionamos cuando no estamos de acuerdo con Dios o no entendemos los juicios de Dios? ¿Cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos como Moisés? Ahora, tal vez usted dice: es que llegar al nivel de Moisés, o sea, ya eso es, Dios mío. Pero quiero que leamos 2 de Timoteo 1:7 y Mateo 11:29. 2 de Timoteo 1:7 y Mateo 11:29. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Humanamente no podemos hacer esto. Es imposible. Es imposible controlar nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestros impulsos humanamente. Pero Dios y la palabra nos da esperanza. Dios nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Dios te ha dado el poder para que en medio de esas situaciones tú puedas llegar a tener dominio propio. Tú puedas llegar a controlarte. Sí se puede. No humanamente, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Pero lo otro que me dice la Biblia, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Hemos aprendido de Moisés, pero nuestro ejemplo supremo siempre será Cristo. Y Cristo es alguien que demostró ser humilde de corazón, porque Él, siendo Dios, se hizo hombre. Porque cuando los religiosos de la época hacían a un lado a todos los pecadores y a todos los que eran pobres y tenían cierta condición, Él fue donde ellos y se acercó a ellos y los sanó y se relacionó con ellos. Porque cuando muchas veces se burlaron de Él, lo calumniaron, Él no devolvió todo eso con insultos. Él supo controlarse y respondió de forma inteligente. Aún incluso cuando Pilato le dice: ¿eres tu rey? Y Jesús le dice: yo en este momento podría dar una orden y vendría un ejército de ángeles, pero este no es el momento. Se contuvo, tuvo dominio propio. Aprended de mí. Podemos aprender de Jesús, pero yo le quiero decir algo. La gente también necesita ejemplos positivos, y los llamados a hacer esos ejemplos y esos modelos de vida somos nosotros, dando un testimonio de humildad y de dominio propio. ¿Y cómo lo podemos hacer? Actuando diferente cuando estamos en carretera, por ejemplo. Actuando diferente cuando alguien nos dice que no. Actuando diferente cuando tenemos un desacuerdo. Actuando diferente cuando alguien está chismeando o calumniando de nosotros. Actuando diferente cuando nos corrigen o nos dan un consejo. Actuando diferente cuando no estamos de acuerdo, no entendemos lo que Dios ha decidido. Porque dominio propio no solamente es contenerse de no pecar, es contenerse ante todas estas situaciones que hemos visto. Y qué triste es ver a un cristiano, un hijo de Dios, que no sabe controlarse y que actúa de forma impulsiva, diciendo cosas hirientes, peleándose con la gente. Hasta en un partido de fútbol podemos dar el ejemplo. Hasta en un partido de fútbol podemos dar el ejemplo. Les invito a que nos pongamos de pie. Señor, gracias porque viendo la vida de Moisés, viendo cómo tú transformaste ese corazón orgulloso, impulsivo, en un corazón manso, en un corazón que podía dominarse ante situaciones complicadas, eso nos da esperanza de que tú también puedes cambiar nuestro corazón. Perdónanos porque muchas veces no hemos sido humildes de corazón, porque muchas veces el orgullo nos ha ganado. Perdónanos, Señor. Quita el orgullo de nuestro corazón, la altivez, la soberbia, y que nuestro corazón sea como el tuyo, un corazón manso y humilde de corazón. Un corazón que vea a Dios y a las demás personas de la forma correcta. Un corazón que no menosprecia a la gente. Un corazón que sabe reconocer cuando está equivocado. Un corazón que acepta y aplica los consejos. Un corazón que depende de Dios en todo. Y Señor, también ayúdanos a desarrollar el dominio propio. Muchas veces somos demasiado impulsivos y por esa impulsividad hemos dicho y hecho cosas que tal vez han herido o han maltratado a otros. Incluso hemos creado enemistad, nos hemos alejado de gente, incluso tal vez nos hemos alejado de ti. Pero hoy te pedimos perdón por todo eso. Perdón por esas palabras hirientes. Perdón por esas actitudes. Perdón por esas acciones que hemos cometido. Ayúdanos,
porque no lo podemos hacer solos. Pero gracias porque tu palabra dice que nos has dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Ayúdanos a tener dominio propio cuando viene la tentación. Ayúdanos a tener dominio propio cuando nos dicen que no. Ayúdanos a tener dominio propio cuando alguien está murmurando, calumniándonos. Ayúdanos a tener dominio propio cuando alguien nos corrige, cuando alguien nos da un consejo. Ayúdanos sobre todo a tener dominio propio, Señor, en esos momentos donde tal vez no estamos de acuerdo, no entendemos tu voluntad, pero que podamos seguir confiando en ti. Toca nuestro corazón, Señor. Que ese corazón de piedra sea un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón manso y humilde, y que podamos dar testimonio en este mundo de que si te damos nuestra vida y permitimos que el Espíritu Santo nos transforme, podemos dar testimonio y ejemplo en medio de este mundo lleno de violencia, de impulsividad, de inmoralidad. Ayúdanos, Espíritu Santo.